Pedro Moreno, suplicándole, Señor, que usted sea con él, que usted le provea de las palabras y del conocimiento necesario para que él se pueda expresar y pueda guiar a su pueblo. A nosotros, Señor, auméntenos la fe, abra nuestros ojos del entendimiento, Señor, para que podamos asimilar, para que podamos entender y podamos, Señor, poner por obra en su momento todo lo que hemos de escuchar y o podemos aprender. Sea pues con él, Señor, y con todo su pueblo, donde quiera que se encuentre. Si algún hermano todavía viniese en camino, Señor, apresure sus pasos para que él también escuche el consejo que usted ha de mandar en esta mañana, porque se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Enrique. Así como nos encontramos de pie, mis hermanos, voy a darles lugar a nuestro hermano Pedro Moreno. Carísimos en la fe de nuestro Dios, paz a vosotros. Siéntense, hermanos, vamos a dialogar de las Sagradas Escrituras. Hay un tema que nuestro Dios nos ha puesto y lleva por nombre la restauración del hombre. Dios, sin lugar a dudas, al ver el pecado del hombre, decidió que nosotros volviéramos a echar mano de la oportunidad de restaurarnos, de volver a poder llegar a tener esa hermosura ya en un plano espiritual. Por eso Él nos aconseja siempre a través de su sagrado volumen. Y en el principio, mis hermanos, Él nos hace ver que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pero pues no era el plan de Él, sino que su primer plan era que todos fuésemos limpios de pecado. Pero en Eclesiastés 7:29, texto que todos conocemos, dice aquí: solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron sus propias cuentas. Y así, mis hermanos, hemos ido desde el pecado de Adán, y nosotros, como por consecuencia lo llevamos en nuestra materia. Cuando nacemos, nosotros nacemos sin pecado, pero al empezar nuestra juventud vamos creciendo ya y vamos tomando todas las cosas del mundo, el pecado, y empieza a apoderarse el pecado de nosotros, y nosotros terminamos siendo siervos del pecado. Nos dejamos doblegar por el pecado y le servimos, por ende, a Satanás, haciendo pecado. Así es que, pero Dios no quiere que hagamos eso, mis hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos otra mentalidad y cambiemos y pensemos en reivindicarnos. Vamos a ir a segunda carta de San Pedro, capítulo 2, verso 19. Pasé. 2:19.
Y Dios y Jesucristo al morir viene prometiendo libertad, siendo ellos mismos siervos de la concupiscencia. Pero Dios viene a proponernos libertad, porque viendo que nosotros éramos siervos de la concupiscencia, porque el que es de alguno vendido es sujeto a servidumbre del que lo vendió. Siendo nosotros vendidos del pecado, venimos a ser siervos de él. Pero Dios no quiere que nosotros seamos siervos del pecado, sino que nos libertemos. Vamos a ir a Romanos capítulo 5 en su verso 12 y 13. Quiero dar participaciones, hermano, ahí en nuestro hermano Abiel, por favor. Romanos 5, 12 y 13. De consiguiente, sí. Amén. Dice que cuando Adán pecó, el pecado entró a todos. Pero viniendo Cristo, Él trae ese proyecto de parte de Dios de quitar el pecado en la humanidad, ¿verdad? Y quiere que nosotros nos salvemos. Entonces, pero dice que por cuanto todos pecaron, pero ahora Dios nos pone la ley, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se atribuye a pecado, no habiendo ley. Pero a través de la ley nosotros vemos el pecado de nosotros. Porque dice no matarás y nosotros matamos. Y dice no codiciarás y nosotros codiciamos. Vemos a través de ello que la ley nos está señalando el pecado. Así que Dios nos hace ver el pecado y no realmente que nosotros viendo que nosotros atrás, que antes que no conocíamos el pecado, no hacíamos todas las cosas que queríamos hacer. Yo de hecho tengo gente que conozco que dice yo no le hago daño a nadie. ¿Sería cierto eso, hermanos? Pero no obedece a la ley de Dios. Entonces, por lo tanto, como no conocen la ley, no conocen que hacen pecado. Así éramos nosotros en nuestros tiempos. Por eso Dios que quiere que nosotros conozcamos esa ley sublime que Dios nos da a través de sus mandamientos. Vamos a seguir, mis hermanos, y vamos a ir a San Juan, capítulo 1, verso 3 y 4. San Juan, aquí lo tengo cerquita, después de Hechos. Dice que verso 3 al 4, perdón, hermano. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fuera hecho. Él
en Él está la vida y la vida es la luz del hombre, de los hombres. Amén. Si nosotros dejamos el pecado, nosotros llegaríamos a ser hombres de luz, hombres diferentes, hombres que podríamos emitir esa luz en nosotros y podrían ver los hombres de afuera que caminan en oscuridad, que nosotros somos hombres diferentes, hombres hijos de luz, porque caminamos y vemos las cosas de otra perspectiva. Porque si alguien nos ofende, para nosotros no es ofensa, porque pensamos diferente. Pero ¿qué pasa de nosotros cuando no hemos hecho ese cambio, mis hermanos? ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende? ¿Le contestamos igual? Creo que no, mis hermanos. Y seguimos, mis hermanos, porque el tiempo nos apremia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Quiero pedirle a nuestra hermana Teresita que nos ayude con ese verso. Así, ella tiene una voz potente. Amén. 13:8 es, mi hermano, me equivoqué. Ese es 13:8. Vamos a ver cómo dice en esta versión. Y todos los moradores de la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero, el cual fue muerto desde el principio. Hablando de Satán, mis hermanos. Porque todos los moradores de la tierra, al llegar él a la tierra, iniciando con Eva, cayeron en pecado. Y al caer en pecado, pues de alguna manera, ¿verdad?, tenemos la consecuencia de la muerte, ¿verdad? Y si no, nosotros no hubiese muerto Eva, pues no hubiese muerto la humanidad. Pero ahora tenemos la oportunidad de rescatarnos de la muerte. Y por eso estamos aquí, mis hermanos, deseando con todo el corazón que Dios nos redima. Y a través de la Escritura, nuestro Dios nos ayuda a que salgamos de ese imperio. Porque Satanás, sin lugar a dudas, él quiere que nosotros le adoremos, pero nosotros nos hemos propuesto no adorarle. Y por eso vamos a luchar con toda nuestra fuerza, mis hermanos. Hebreos capítulo 2, versos 7 y 14. A ver, nuestra hermana Ana, por favor, ahí. Hernández, porque está nuestra hermana Yurka allá atrás. Hebreos 2, 17 y 14. Perdón, sí, 14 y 17. No, 17 y 14, hermano, perdón. Primero 17 y después 14. Sí. Amén. Amén. Nuestro Dios, al morir, Él fue fiel. Y Él
llegó a ser el mejor protagonista de lo que es la obediencia y la fidelidad a Dios. Así es que, y Él quiere que nosotros también lleguemos a esa fidelidad. Por eso nos invita y nos dice de esa manera, mis hermanos. Vamos a seguir, mis hermanos, vamos a ir a Filipenses. No voy a tardar, mis hermanos, el tiempo nos lleva. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿10? Sí, justo el tiempo. Filipenses, a ver quién encontró Filipenses, nuestro hermano Manuel. Filipenses 2, 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz y muerte, hasta la muerte, y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Dios quiere también que nos humillemos, porque en otro lugar de la Biblia dice: el que no se humillare como un niño no entrará al reino de Dios. Así es que si nosotros nos humillamos, mis hermanos, no importa que seamos ministros de la iglesia de Dios, pero si nos humillamos, o aunque seamos los más pequeños, a veces nos jactamos de ser israelitas, como lo dice Pablo: yo soy israelita, y más hacemos lo que hace Abraham, nuestro padre. Como le dijo Cristo a aquellos hombres: si fueses israelita, si fueras hijo de Abraham, hiciera las obras de Abraham también. Así que nosotros, como parte de ese pueblo, tenemos que obedecer las leyes de Dios y hacer tal y como el pueblo hace. Como la ordenanza que Dios ha dejado en las Escrituras, nos tenemos que ceñir, mis hermanos, y seguir esa línea para lograr llegar a obtener la salvación de nuestro Dios. Vamos a ir otra vez a San Juan, capítulo 1, verso 14, mis hermanos. Creo que son textos conocidos. Y aquel verbo hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Nos enseñó tantas cosas, mis hermanos, que nosotros ahora se acerca esa fiesta memorable en la cual vamos a conocer también la humildad a través del lavatorio de los pies, mis hermanos. Y a veces nosotros con esa fiesta nos consternamos, mis hermanos, porque vemos las cosas que Cristo hizo. Y sin lugar a dudas nos da una enseñanza importante. Y que Él, a través de esto, mis hermanos, vino a enseñarnos que tenemos que tener obediencia, humildad y tantas cosas, mis hermanos, que no debemos de dejar por alto. Habitó entre nosotros y vino su gloria, y gloria como de
unigénito, lleno de gracia y verdad. Nosotros tenemos que tener gracia también. Y no debemos de andar de mentirosos, mis hermanos. Porque si somos hijos de Dios y seguimos las pisadas de Cristo, debemos de dejar la mentira, cosa que a veces nos cuesta demasiado a nosotros, porque se nos hace fácil pegar una mentirita por allí, disque piadosa, ¿verdad? Pero no, eso no sirve de nada, mis hermanos. Vamos a seguir, mis hermanos, en Gálatas capítulo 3, una parte, mis hermanos, que, como dijo San Pedro, difícil de entender, pero vamos a tratar de verla, mis hermanos, a través del Espíritu de nuestro Dios, para que podamos entenderla, mis hermanos. Gálatas 3, 13 y 14. A ver, nuestra hermana Lili, quiero que me ayude con este texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Amén. Cristo nos redimió. Dice que es de la ley, pero de la ley de los sacrificios, mis hermanos, y de la ley que no conocíamos nosotros, porque nosotros no conocemos esa ley de los sacrificios porque no la usamos, mis hermanos, pero nos redimió de esa ley de haber sido en la carne. Se me olvidó la palabra, hermano. Como dice mi hermano, que ahora somos, olvidé la palabra, hermano, perdónenme. Pero ahora llevamos nuestras leyes en el corazón, y a través de eso podemos heredar la promesa, que a través de la ley podemos llegar, es por la promesa, pero Dios por la promesa hizo la adopción a Abraham, ¿verdad? Entonces vimos que nosotros hemos entendido esta parte, mis hermanos, y ahora pues ya no somos ajenos a esas promesas, mis hermanos, sino que Dios nos ha hecho ser participantes de esa promesa. Vamos a seguir, mis hermanos, Corintios, 2, 5:21. Voy a tratar de recordar lo que les quería decir, mis hermanos. Corintios, vamos atrás. 2, 5:21, a ver nuestra hermana Elizabeth. Sí. Ya lo tengo integrado. Segunda carta. Dice así: el que no ha conocido pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. 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 Dios la bendiga, hermana. Mas él no conoció pecado, pero él quiso llevar el pecado de nosotros, mis hermanos, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu.
Él nos ha dado esa prenda del Espíritu, mis hermanos, y nosotros tenemos que aprovechar que además del Espíritu de vida, también tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que nos hace hacer las cosas que son dignas de ser hombres que nos hemos arrepentido de nuestras vidas pasadas. Así es que vamos a seguir, mis hermanos, y San Juan 3:16 ya lo conocemos. Dice de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros creo que todos queremos tener esa vida en Cristo Jesús y vivir con aquellos santos hombres del ayer y volverlos a reconocer, ¿verdad? Volvernos a conocerlos ahora a través de las Escrituras, ¿sí o no? Sí, los conocemos, mis hermanos. Vamos a ir a Hebreos nuevamente, ahora en el capítulo 2, del 1 al 8. Mi hermano Jeffrey, por favor, a usted no ha tenido participación. Hebreos 2, ¿qué? 1 al 8. Sí. Por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos. Testificó, empero uno en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre que le visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Amén. Amén. Dios nos ha dado, mis hermanos, una gran oportunidad de haber llegado a obtener todas las maravillas. Dice que porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y todo rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, como escaparnos nosotros si tuviésemos un poco una salud tan grande, la cual ha venido comenzando a ser pública por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros, por lo cual oyeron. Nosotros agradecemos a nuestro Dios porque Él nos ha hecho participantes de su Santo Espíritu y ha testificado con señales y milagros, diversas maravillas y repartimientos de dones y de espíritu. Y tanto ha sido su voluntad que nos ha hecho convertirnos a Él. Y nos da esas maravillas que ahora vemos a través de su santa palabra, mis hermanos. Así es que nosotros somos bienaventurados al poder estar delante de nuestro Dios en este día para santificarnos, para ir perseverando en ese camino que Dios nos ha dado, y que ahora nomás nos queda seguir recorriendo en nuestras vidas, mis hermanos, para lograr ese galardón que Dios quiere que logremos. Esta ha sido la predicación, mis hermanos, y deseamos siempre que esta palabra se quede en cada uno de nosotros para que
surta efecto, mis hermanos. Me despido de ustedes diciéndoles paz a vosotros.